En este vídeo estoy seguro que vas a perderle el miedo a cómo regar tu orquídea Phalaenopsis. Hola, ¿qué tal, peisiños? Este vídeo va destinado a la gente a la que le regalan una orquídea, que se compra una orquídea por primera vez, que tuvo alguna orquídea y no le duró por no encontrar el punto del riego, o directamente a ti que vas a regalar o que ya regalaste una orquídea y quieres decirle a alguien: oye, mírate este vídeo de este chico gallego que ha sacado varios vídeos sobre orquídeas y la verdad, pues no se le da mal hablar de orquídeas y cuidarlas. La clave de esta planta es que nos florezca mucho, que nos florezca durante mucho tiempo y con las flores lo más grandes y lo más bonitas posibles. De hecho, te voy a dar tips de fertilizante en este vídeo también. Tengo un vídeo en el canal en el que te explico los 7 cuidados generales para orquídeas, ¿vale? Gracias, porque ese vídeo tuvo una acogida buenísima. Te va a salir por ahí arriba para que lo puedas ver, ¿vale? Y también está en la descripción. Esta planta es una planta que está en las selvas tropicales, amarrada a un árbol o a un tronco caído, y ahí nace, absorbiendo agua que le llueve encima. Y esa es la clave para entender cómo regarla. Podemos regar de dos formas. Una, por inmersión, que es la que te enseñé como mi favorita, y dos, como si le lloviera. Podemos hacer que le llueva a la planta, pero con un cuidado expresamente aquí que te voy a aclarar en este vídeo. Esto es un sustrato para orquídeas, mira cómo es. Todo pino y como una especie de musgos tejidos sin haber arena ni tierra, ¿vale? Y eso es como tenemos que entender esta planta. Si en las selvas, pongamos, de Borneo, está amarrada a un árbol, en un árbol no hay tierra, lo que va a haber es una especie de descomposición de la madera. Este sustrato lo único que hace es abrigar todo lo que son las raíces de tu orquídea, que como vas a ver aquí son carnosas, ¿no ves? Estas raíces son unas raíces muy carnosas, que lo que hacen es medio colarse entre la madera y absorber la humedad de la madera. Vamos con el punto 1 de cómo regar. El punto 1 de cómo regar es que utilices esto. En un cuenco con agua, pones agua y apoyarías tu maceta en el cuenco. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a absorber el agua porque estos materiales de madera acaban haciendo como un chupete, como una esponja. Se van empapando y el agua sube. Cuando nosotros regamos con esa forma de dejarla apoyada, no podemos dejarla ahí horas. Tienes que estar pendiente. Si la dejas horas, corres el riesgo de que absorba tanta agua esa madera que la madera se quede con un exceso de agua y empapada. Y entonces ya no es que las raíces absorban la humedad de la madera, sino que van a estar en madera mojada y empapada. Entonces, la dejas un ratito en tu cuenco con el agua y ahí después la tienes que poner a escurrir. Y la dejas su buena media hora escurriendo, en el fregadero, en la bañera, en donde quieras. Pero nunca aquí. Aquí no escurras la orquídea. En el tema de la fertilización, que te voy a explicar al final, de la forma en la que riegas por inmersión, puedes poner un fertilizante en el líquido de riego. Por eso te voy a dar mi método favorito, que es el siguiente. El método 2 de riego que te cuento ahora es el que yo utilizo de forma normal, pero una vez al mes lo riego de esta forma, poniéndolo en un cuenco con agua. ¿Por qué? Porque aquí puedo meter el fertilizante líquido. Este es un fertilizante universal para flores, ¿vale? Pues este tiene más potasio que nitrógeno, con lo cual, perfecto, por eso está destinado para flores generalmente. Pero los que tienen guano, los que son incluso para huerto y frutales, esas biomelazas, te servirían. Una cantidad muy pequeñita de este fertilizante para huerto y frutales o universal para flores en el agua donde tienes esto, pones la maceta de la orquídea, la dejas 15 minutos, la quitas y la dejas escurrir. Y ya está. Yo estoy en España y la época de fertilización es en finales de otoño e invierno, ¿vale? Así que te lo voy a contar todo eso al final del vídeo, pero bueno, más o menos ya te lo adelanto. Bien, el segundo método de riego intenta imitar lo que pasa en esas selvas tropicales de las que te hablo. En la selva estas plantas les llueve encima. ¿Qué pasa? Que están en un clima templado, con unas condiciones de movimiento de aire, que en nuestra casa no hay. En nuestra casa sí hay un clima templado, pero no hay circulación de aire. Entonces, si en tu casa mojas las flores, corres el riesgo de estropearlas completamente. Todo lo que esté por encima de mi mano, todo esto, no lo puedes mojar bajo ningún concepto. ¿Cómo la mojarías o la regarías? Así, mira. Tu regadera, le pones la alcachofa de regar
y le haces una ducha como si la estuvieras regando por encima. Con esta forma de regar lo que logras es que no se te desmenuce demasiado el sustrato alrededor de las raíces y además limpias la acumulación de sales del agua de riego y del fertilizante de cuando riegas sumergiendo la maceta en agua. El único consejo que te puedo dar de plazos para regar es que intentes fijarte en si las raíces están de un color verde. Si tienen un color verde intenso o un verde un poquito clarito, no riegues. Insistiendo bien que le llueva encima de esto, ¿vale? Porque vas a hidratar las hojas y vas a hacer que el agua caiga desde arriba hacia abajo. Y la planta genéticamente está diseñada para absorber el agua así. Otro método de hacer estos riegos, que sobre todo vale genial para tener hidratadas las hojas, es el siguiente. Con un pulverizador o aspersor intentas ponerlo con el chorro lo más gordito posible. A ver si podemos verlo. Fíjate cómo es la gota. Es una gota gordita, ¿eh? Mira cómo empapa. Tienes que empapar la planta, ¿vale? Entonces lo pondrías así. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque las hojas, si te fijas, están resbalando todo por las hojas y caen hacia el sustrato, ¿vale? Esta forma de regar me encanta. El único problema es que esta forma de regar es muchísimo más lenta que la que echas directamente el agua con la alcachofa de la regadera. Con esto cae muchísimo caudal de agua, pero este sistema es buenísimo. Tienes que insistir hasta que veas que el agua te empieza a caer por aquí abajo. Y cuando riegas así, también lo tienes que dejar escurriendo, es decir, no lo devuelvas al macetero, no lo devuelvas a su ubicación donde la tengas, primero deja que suelte el agua que le sobre. Por supuesto en la bañera, duchazo y la planta tan contenta, siempre sin mojar la parte de arriba. Pero la planta agradece muchísimo toda esta humedad como si le estuviera lloviendo en la selva. Vale, mira, le voy a dar para que veas que no me corto, ¿eh? Si queda agua en estas partes de aquí, la planta la asimila porque, aunque pienses que se va a quedar aquí acumulada, no se queda acumulada porque la planta tiene un sistema de drenaje directamente del agua porque así está acostumbrada a beber en su ubicación natural, en la naturaleza, fuera, ¿vale? Yo recomiendo que pases un pañito húmedo o un papelito de cocina húmedo por las hojas. Humedeces el papelito en agua, se la pasas a las hojas, de esta forma le limpias el polvo y absorbe mejor la luz y a mayores la mantienes hidratada. Los plazos de riego, te voy a decir algo que te va a desmoralizar un poco, ¿vale? Si estás esperando que yo te diga hazlo una vez a la semana, te estoy mintiendo. Yo no sé cómo es tu maceta, cómo es tu orquídea, en qué sitio vives, cómo es tu mezcla de sustrato. Yo sé cómo es el mío. Lo único que hay en internet son unas guías básicas, ¿vale? Una vez al mes la sumerjo y entre medias le hago la pulverización o el riego con la manguera con alcachofa. La época de fertilización que a mí más me gusta es desde finales de otoño hasta que vea que me empiezan a salir las flores en primavera. Y luego las flores van durando lo que van durando. Si tienes la planta con flor, yo recomiendo fertilizar. Y yo lo hago una vez al mes. Y el último consejo que te voy a dar es que inviertas en este tipo de maceteros para la orquídea. Mira. Los maceteros diseñados expresamente para orquídeas tienen esta especie de bordecito por dentro, mira. Yo creo que se puede ver al fondo, mira, tienen un tope, porque fíjate, si yo pongo mi maceta aquí, mira la altura a la que queda, se entierra hasta el fondo, pero si pongo esto en la maceta por dentro, se queda prácticamente a ras, para evitar que si todavía está goteando y tú la pasas aquí, aquí se acumule agua y te pudra las raíces por abajo. Es una planta fácil de cuidar, pero tiene un problema, que cuando cometes un error, el error es catastrófico. Es decir, puedes ir muy bien y cometer un error y la planta se cae. Puedes hacer las cosas medianamente bien, sin ser perfecto, y tener la planta perfecta año a año rebrotando, año a año rebrotando. Entonces mi única intención y mi último consejo en este vídeo es intentar por todos los medios que no cometas ese error catastrófico que haga que pierdas tu planta. Vídeo de cómo cuidar orquídeas, 7 cuidados muy sencillos, el sustrato para orquídeas, botón de suscribirte y creo que por aquí te voy a dejar mi último vídeo para que le eches un ojo y nos sigamos viendo en más vídeos de mi canal. Muchas gracias por estar.